Historia del apellido Carrillo. Saludos a todos los apasionados por la genealogía y la heráldica. En este episodio de Historias de Apellidos desentrañaremos el misterio detrás del apellido Carrillo. Acompáñanos en este viaje al pasado y descubre las fascinantes historias detrás de este gran linaje. No olvides suscribirte, darle me gusta, comentar y compartir y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Ahora comenzamos. Con un total de 286.389 personas que se apellidan Carrillo en México, estamos hablando del 63º apellido más común en el país. El apellido Carrillo emerge en la historia hispánica como uno de aquellos linajes que, nacidos en los albores de Castilla, acabaron extendiéndose por medio mundo. Su pasado se mueve entre la leyenda y la documentación histórica, entre los ecos de una Castilla medieval en formación y la vasta expansión del Imperio Español que llevaría el apellido hasta América y Asia. La historia del apellido comienza con un relato legendario que, aunque no puede comprobarse documentalmente, fue transmitido durante generaciones como símbolo de identidad familiar. Se cuenta que dos hermanos de sangre real, probablemente originarios de Francia, viajaban por Europa, cuando un duelo desafortunado los llevó a la muerte accidental de un cortesano italiano. Obligados a huir, encontraron refugio en Castilla, bajo la protección del conde Fernán González. Lo que más llamaba la atención a los castellanos era su lealtad indestructible. Nunca se separaban, nunca se contradecían, siempre aparecían juntos como campanas que suenan al unísono. Esta imagen habría inspirado el nombre Carrillo, nacido como una castellanización de Carrillón. El conde, impresionado por su conducta y por los servicios que prestaron, decidió ennoblecerlos. Uno recibió el título de conde de Priego, el otro el de marqués de la Guardia. Y aunque esta historia forma parte del ámbito mítico del linaje, expresa bien el ideal que marcaría el apellido: la fidelidad, la unidad familiar y el servicio militar y cortesano. Más allá de la leyenda, la presencia histórica del apellido se localiza temprano en las merindades del norte de Castilla. Allí, en un territorio aún en consolidación frente a los reinos musulmanes del sur, los Carrillo aparecen vinculados a comunidades de behetría, pueblos que elegían libremente a su señor. Este dato es revelador. Los vecinos escogían voluntariamente a los Carrillo para protegerlos, lo que habla de la reputación militar y la política que ya poseía la familia. Durante los siglos XIII y XIV, a medida que la reconquista avanzaba y Castilla se convertía en potencia peninsular, el apellido se extendió por Burgos, Palencia, Soria, Logroño, Navarra y Andalucía. De este proceso surgirían varias ramas, algunas de ellas llamadas a ocupar lugares destacados en la nobleza castellana. La historia interna de la familia pronto se convirtió en un entramado de casas nobiliarias unidas por un mismo origen. Entre todas ellas, brilló con fuerza la rama de los Carrillo de Albornoz, poderosa por sus alianzas matrimoniales y por la proyección de sus miembros en la política y la iglesia. No fue menor la influencia de los Carrillo de Mendoza, ligados al control de señoríos y fortificaciones en una época en que la fuerza militar definía el poder territorial. Los Carrillos de Toledo, por ejemplo, se distinguieron en el gobierno administrativo y en el campo eclesiástico, destacando su presencia en la ciudad, que era el centro espiritual de Castilla. Otras ramas establecidas en el Levante y en Andalucía jugaron papeles regionales relevantes y más tarde participarían activamente en la expansión hacia América. A partir del reinado de Alfonso X el Sabio, el linaje alcanzó un notable papel en el gobierno de Castilla. La familia recibió el cargo de alcalde mayor de los hidalgos, una función judicial de la mayor importancia para la nobleza. Este puesto, que permaneció en manos del linaje durante siglos, consolidó a los Carrillo como árbitros privilegiados en los pleitos entre hidalgos. La influencia no se limitó a la política secular. 3 miembros del apellido alcanzaron la dignidad cardenalicia, fortaleciendo la presencia de la familia en los ámbitos de la iglesia: Alfonso de Carrillo Lazo, cardenal Alfonso Carrillo de Albornoz y cardenal Gil Álvarez Carrillo de Albornoz. Su labor diplomática y religiosa dejó una huella profunda en la política eclesiástica de su tiempo. El linaje también dio militares de renombre. El más célebre fue José Carrillo de Albornoz, primer duque de Montemar y virrey de Sicilia, cuya victoria en la batalla de Bitonto se considera uno de los grandes triunfos militares españoles del siglo XVII. Su figura representa el punto culminante del poderío militar del apellido. Entre los personajes más influyentes destaca también Alfonso Carrillo de Acuña, arzobispo de Toledo y figura crucial en las disputas políticas del siglo XV. Su apoyo decisivo a la princesa Isabel, futura Isabel la Católica,
cambiaría el rumbo de la historia peninsular. A su lado, en la memoria histórica se encuentra Pedro Carrillo de Hueco, caballero y cronista, autor de la Crónica de Halconero, una de las miradas más valiosas sobre la vida cortesana castellana. Con la expansión de la corona española, el apellido comenzó un nuevo capítulo. Soldados, hidalgos, clérigos, comerciantes y colonos llevaron el nombre a México, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Centroamérica, Chile, Argentina, Filipinas y la California hispana. En el continente americano, el apellido no solo se asentó, se transformó. En cada región adoptó una identidad propia, influida por las realidades locales, por la mezcla cultural y por las necesidades de las nuevas tierras. La historia del apellido en México es particularmente rica. Desde los primeros años de la Nueva España, llegaron portadores del apellido con diferentes orígenes sociales. Algunos se presentaron certificados de hidalguía ante las autoridades virreinales, otros llegaron como simples soldados, artesanos o arrieros, empujados por la búsqueda de oportunidades en un nuevo mundo. Durante los siglos XVI y XVII, muchos Carrillo siguieron las rutas hacia el norte del virreinado, instalándose en regiones como Zacatecas, Nueva Galicia, Durango, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua. Participaron en la minería, en la ganadería de la frontera, en las milicias locales y en el complejo tejido social de las zonas limítrofes del imperio. Mientras tanto, otros Carrillo se arraigaron profundamente en el occidente y centro del virreinato, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, donde de la vida agrícola, artesanal y comercial demandaba manos, fe y alianzas. Con las reformas borbónicas del siglo XVIII, varios miembros del apellido ocuparon cargos civiles, religiosos o militares en municipios y provincias. Su presencia era ya cotidiana en actas parroquiales, archivos notariales y padrones locales. Cuando estalló la Guerra de Independencia en 1810, el apellido ya estaba tan integrado en la tierra mexicana que encontramos Carrillo en ambos bandos, insurgentes comprometidos con el cambio y realistas fieles a la corona. Tras la independencia, el apellido se expandió aún más durante el turbulento siglo XIX, acompañando las migraciones hacia Sonora, Sinaloa y otras regiones en crecimiento. A lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, el apellido se volvió plenamente mexicano. Lo llevan familias urbanas y rurales, profesionistas, comerciantes, campesinos, empresarios, artesanos, artistas y funcionarios públicos. La antigua estirpe castellana se convirtió en parte del vasto mosaico cultural del país. Hoy, el apellido Carrillo está presente en 2 continentes y numerosas culturas, pero conserva un hilo que conecta el pasado medieval castellano con la pluralidad del mundo hispano. Es la historia de un linaje que nació entre fortalezas, caballeros y cardenales, que cruzó océanos en galeones y que encontró nuevos horizontes en tierras americanas. Del mito de los 2 hermanos inseparables, hasta las familias contemporáneas que llevan el apellido en España, México y más allá, la historia de los Carrillo es la historia de continuidad, adaptación y expansión de un linaje que supo mantener su identidad a través de los siglos. Significado del apellido Carrillo. Apellido de origen castellano, deriva del término Carrillo, que significa mejilla. Se usó inicialmente como un apodo para alguien de rostro destacado o mejillas pronunciadas. Con el tiempo, el apellido se volvió común entre hidalgos y soldados, y más tarde se extendió por toda España y América. Países con más Carrillo en el mundo. El apellido Carrillo es el número 749 más común en el mundo. Aproximadamente 711.712 personas llevan este apellido, y nos encontramos en primer lugar México con 286.385, en segundo lugar Colombia con 76.047, en tercer lugar Estados Unidos con 73.948, en cuarto lugar Venezuela con 56.100, en quinto lugar Guatemala con 45.789, en sexto lugar España con 40.214, en séptimo lugar Perú con 26.407, en octavo lugar Ecuador con 19.661, en noveno lugar Chile con 18.009 y en décimo lugar Bolivia con 10.877. El escudo de armas es en gules un castillo, en oro aclarado de azul. Mexicanos destacados con el apellido Carrillo. En esta ocasión presentamos a Juan José Carrillo Nieto. Juan José Carrillo Nieto es un académico sólido dentro de la UAM Xochimilco, especializado en historia del derecho, derechos humanos y procesos jurídicos latinoamericanos. Su trabajo destaca por el rigor crítico y la claridad con la que examina la relación entre las instituciones, la sociedad y el marco legal mexicano,
Es una voz respetada en el análisis contemporáneo del derecho y la política pública. También presentamos a Donovan Carrillo. Donovan Carrillo es uno de los atletas mexicanos más destacados de la actualidad. Como patinador artístico rompió las barreras históricas al clasificar a México a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, convirtiéndose en un referente del deporte invernal en un país sin infraestructura adecuada. Su disciplina, carisma y rendimiento lo han colocado como un símbolo nacional de constancia y progreso. El recorrido del apellido Carrillo revela una herencia que ha sabido mantenerse firme, desde los ecos de Castilla hasta el México de nuestro tiempo, uniendo leyendas, batallas, migraciones y nuevos comienzos en un mismo hilo que atraviesa continentes y generaciones. Cada episodio, desde los primeros señores de Beetría, elegidos por confianza y mérito, hasta los hombres y mujeres que cruzaron el océano, buscando un destino distinto en tierras americanas, muestra cómo este nombre ha vivido en constante movimiento, adaptándose, creciendo y dejando huellas que aún podemos rastrear en la memoria colectiva. No se trata únicamente de recordar genealogías o listas de personajes ilustres, sino de comprender cómo una identidad familiar puede sobrevivir a los cambios de los reinos, las guerras, los imperios y las fronteras, para convertirse en parte fundamental del tejido social de un país entero. Gracias por acompañar este viaje que une pasado y presente. Que este repaso al linaje Carrillo permita mirar hacia atrás con gratitud y hacia adelante con ánimo renovado, porque quienes llevan este apellido continúan escribiendo una historia que todavía tiene mucho por ofrecer, y ojalá que este sea solo uno de muchos caminos compartidos, para seguir explorando los nombres, las raíces y las historias que nuestros sostienen. Por favor, envía este video a todos aquellos que lleven el apellido Carrillo. Todas las referencias que utilicé para el video están disponibles en la descripción del mismo. Que nuestra exploración del apellido Carrillo nos invite a valorar y preservar nuestras raíces, reconociendo la belleza y la complejidad de nuestra historia compartida. Que cada portador de este noble apellido lleve consigo el legado de sus ancestros y lo honre en cada paso de su camino. Muchas gracias. Saludos especiales para @natitrejo9443, que en nuestro video Historia del apellido Trejo nos comenta: mi apellido Trejo, soy de Tamaulipas, México.